Mensaje de vida. Estás escuchando la mejor música cristiana a través de Jesucristo, rompiendolímites.com. Tu radio internet. Dios les bendiga en esta hermosa mañana de domingo. Le damos gracias a Dios por la oportunidad que nos da de estar nuevamente ante estos micrófonos y compartir una palabra de enseñanza para usted que está en casita, usted que se quedó sin ir a la iglesia, pero que se quedó ahí al pendiente, ¿verdad? Porque sabe que hay una enseñanza el día de hoy. Gracias por acompañarnos en esta mañana y pues vamos a comenzar. Vamos a hacer oración, dándole gracias a Dios por este día que nos da. Quizás no todos se han levantado, quizás algunos ya se fueron a la iglesia, pero usted que se quedó en casita, gracias por acompañarnos en esta mañana. Señor, en esta mañana te damos gracias por la oportunidad que usted nos da de estar nuevamente ante estos micrófonos. Le pedimos que usted nos ayude a entender este tema que traemos el día de hoy, que nos ayude no solamente a entenderlo, sino que realmente podamos tener una aplicación de esta palabra para cada uno de nosotros. Que esta palabra no solamente nos dé dirección, sino que también nos enseña a madurar, a crecer, a desarrollar las cosas que nos faltan por hacer. Te damos gracias en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Pues ya es nuestra última clase del día de hoy sobre el tema del libro de Job y vamos a ir a lo último, el último capítulo de Job. En ese capítulo 42 está basada nuestra clase de hoy, nuestra enseñanza bíblica, y hemos estado por casi 8 semanas, 7 semanas, 2, 3, 6, 7 semanas, esta es la 7ª semana, hablando sobre el libro de Job y ya llegamos a la culminación donde a mí me surge una pregunta que quiero dejarla de entrada, de introducción, y la pregunta sería, Job, realmente al final Dios le contestó y le dijo que toda su problemática y todo lo que le había pasado había sido un arreglo en el cielo de él con el adversario. Esa pregunta queda en el aire, porque Job en la tierra no supo por qué vinieron las dificultades, las tribulaciones, los procesos, las angustias, pero Dios le daría esa respuesta a Job. Vamos a contestarla al final de esta enseñanza del día de hoy, para que usted la deje ahí sobre la mesa. Si Job realmente al final se dio cuenta que todo lo que le aconteció era un arreglo entre Dios o un acuerdo entre Dios y el adversario sobre su vida. Eso lo vamos a contestar al final. Y aquí nos dice en nuestra enseñanza del día de hoy, para empezar, la gente tiene muchas preguntas como la que acabo yo de hacer. ¿Lo sabes de primera mano si alguna vez has cuidado a un niño pequeño? A medida que envejecemos y nuestras preguntas se vuelven más complejas, empezamos a darnos cuenta de que algunas de ellas nunca tendrán respuesta. Ahí más o menos, ahí le doy una introducción o una referencia de lo que le voy a contestar al final. Hay preguntas para las que no o nunca encontraremos respuesta en este lado de la eternidad. ¿Cuál es este lado de la eternidad? Aquí, en esta tierra. Pero como hijos de Dios, podemos descansar en su bondad, aun cuando no conocemos todos los detalles de su plan. Podemos descansar en Dios. Cuanto más se aferraba Job a sus preguntas sin respuesta, tanto más frustrado se sentía. Pero una vez que tuvo el encuentro con Dios, le tocó elegir si se quedaba aferrado a su ira de la impotencia de la respuesta no recibida, o si se iba a despojar de ella y confiar en Dios. Entonces nosotros aquí, Dios nos da opciones y nos da referencia en qué postura quieres quedar. Si te quieres quedar aferrado en la impotencia de la respuesta que tú necesitas, o despojarte realmente de esa duda, de esa inquietud y confiar completamente en Dios. Y comenzamos con el primer punto que habla sobre el arrepentimiento de Job, y está ahí basado en Job 42, de los versículos 1 al 6. Recordemos que en la clase pasada
muchas cosas a Job, que le hace preguntas. Y entre las muchas cosas que Dios le contesta a Job, se va a lo sublime, a la soberanía de Dios, donde hizo el universo, los cielos y todo lo que está creado. Y le da una panorámica, con lo que preguntas es muy, muy finito, muy diminutivo para la grandeza que yo he hecho. ¿Dónde estabas tú cuando formé el mar? Eso fue lo que vimos en la clase pasada. Y después de que Dios habla sobre todas las cosas que hizo del universo, entonces ahora viene la pregunta directa, o ya el trato directo con Job. ¿Y tú dónde estás ahora? ¿Verdad? Vamos a leer Job 42 del 1 al 6, y dice ahí en su Biblia: respondió Job a Jehová y dijo: yo conozco que todo lo puedes. Después de que ya Dios se presenta como el soberano, todo lo puedes. Yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto, me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Eso dice Job del 1 al 6. Entonces, aquí habla de un encuentro y de una confesión, dándole a Dios el reconocimiento como el Dios todopoderoso, el omnipotente, el soberano. Y en esta declaración, Job dice: todo lo que yo he pensado, toda mi problemática no es nada para lo que tú eres. Entonces, aquí Job tiene un entendimiento de con quién estaba tratando y qué era lo que Dios quería hacer con él, ¿verdad? La declaración de Job, yo conozco, en el versículo 2, fue una manera de decir que estaba de acuerdo con todo lo que Dios acababa de decir y que él hacía afirmaciones por su ignorancia, el reconocimiento de que a veces hablamos porque nos sentimos muy sabios, pero no hablamos lo que realmente acontece. Job finalmente estaba listo para arrepentirse. Expresó un renovado aprecio por la sabiduría de Dios y pidió perdón por haber hablado con limitado conocimiento. Aunque su vida estuvo fuera de control por un tiempo, Job ahora podía ver que Dios todavía gobernaba el universo. A pesar de todos sus sufrimientos, Dios tenía control de todas las cosas. Su vida se había descontrolado, pero aún así, en medio del descontrol, en medio del problema, Dios tenía control de todas las cosas, y era lo que se había dado cuenta Job en su reconocimiento hacia Dios. Mucha gente sufre de maneras que solo Dios entiende. Cuando tratamos de acercarnos a ellos, debemos de tener cuidado al intentar explicar las razones detrás de las tragedias de la vida. Al igual que Job, las personas que sufren podrán lidiar con sus preguntas sin respuesta si saben que Dios está de su lado. La importancia de reconocer que a pesar del sufrimiento, a pesar del dolor, Dios está a tu lado, a mi lado, para ayudarnos. Él está presto y nunca ha dejado su mano de tenderla hacia nosotros. Este cambio fundamental en la comprensión que tenía Job ahora en su mente de la naturaleza de Dios cambió por completo su forma de pensar. Entonces, a veces nosotros tenemos un chip equivocado en nuestra mente, que no comprendemos lo que Dios quiere hacer con cada uno de nosotros. Dios presentó una montaña de evidencia de que Job no tenía idea de lo que necesitaba, de lo que se necesita para estar en la posición de Dios. O sea, se estaba igualando por el conocimiento que tenía a un nivel como si fuera Dios. Pero Dios cambia las cosas. Job solo había oído hablar de Dios antes de su encuentro.
y no había tenido una experiencia personal como la que tuvo, donde Dios le mostró cómo hizo minuto a minuto el universo y todo lo que en él existe. Fue una manera de tener una experiencia con Dios, hablar directamente con Dios. Había querido presentar su caso directamente ante Dios, pero las cosas cambiaron cuando Dios se lo concedió su petición. Observe que Dios no había respondido a las preguntas de Job sobre por qué sufren los inocentes, como mucha gente que dice, ay, ¿por qué los niños de África se están muriendo de hambre? O sea, hay cosas que no tienes por qué preguntar cuando tú tienes que tener un encuentro con Dios y un cambio de mentalidad. Cuando tú tienes un cambio de mentalidad, no te andas preocupando por qué los inocentes sufren. Como Job estaba en ese dilema, ¿por qué los inocentes sufren? Dios nunca le contestó el por qué los inocentes sufren. Pero aún así Job reconoció que Dios es soberano y justo. Al final, no sabemos en qué final, pero en el final Job se arrepintió, no de los pecados no de los pecados que sus amigos le habían acusado de haber cometido, sino por la falta de confianza en Dios. Recordemos que los amigos le dicen, tú traes maldiciones desde las generaciones pasadas. Hay que cancelar maldiciones, hay que cancelar el pecado de tus hijos, hay que cancelar, o sea, le sacaron todos los pecados por habidos y por haber de los antepasados, de los hijos, de los ascendientes y de él mismo, y por eso era la situación que estaba viviendo. Entonces, se estaban juzgando de una manera equivocada, ¿sí? Cuando nosotros sabemos, que hemos leído la historia, que Job no pecó. Era un trato entre Dios y Satanás, el adversario, para ver si su integridad el temor, la perfección que él tenía, se corrompía. Entonces, los amigos sí lo estaban juzgando de manera equivocada. Y aquí es lo que vemos, que Dios, al final, les contesta a los amigos y Job reconoce no su pecado, sino mi único pecado o mi único mal durante esta prueba, durante este proceso, es mi falta de confianza en Dios. ¿Y saben qué significa esto? Mi falta de confianza en Dios es mi fe en Dios. Aunque digo tenerla, tengo fe, realmente no la tenía. La tenía de palabras, de dicho, pero de acción y de corazón no, porque había una duda dentro de mi corazón por las dificultades, por las tribulaciones, por las angustias que estaba padeciendo. Entonces, aquí lo que se arrepiente Job es la falta de confianza que le tuvo a Dios, de decir, si Dios tiene control de todas las cosas, también Él tiene control de que en su momento, cuando yo tenga preparado, calibrado mi corazón, Dios me levantará. Dice Job, versículo 7, 8. Y aconteció que después que habló Jehová estas palabras a Job, Jehová dijo a Elifaz temanita, mi ira se encendió contra ti y tus dos compañeros, porque no habéis hablado de mí lo recto como mi siervo Job. Ahora pues, tomaos 7 becerros y 7 carneros, e ir a mi siervo Job y ofrecer holocausto por vosotros, y mi siervo Job orará por vosotros, porque de cierto a él atenderé para trataros afrentosamente, por cuanto no habéis hablado de mí con rectitud, como habló mi siervo Job. Ahora, en esta parte, vemos cómo Dios ahora hace un tratamiento a lo que los amigos de Job le dijeron. Entonces, pareciera que no se llega el momento, pero aún el que te quiso ayudar y que en lugar de ayudarte te llevó a profundidad para mal, como fueron los amigos, Dios los ajusta. Y aquí se llega el momento de ajustar cuentas, no solamente con los amigos de Job, sino con todos los que intervinieron.
en el asunto. Entonces, de entrada, cuando nosotros reconocemos, nos arrepentimos y reconocemos nuestra fe y nuestra confianza en Dios, a partir de ese momento Dios comienza a actuar a nuestro favor y las cosas que se presentaron de manera equivocadas, Dios comienza a corregirlas. Ahora Dios había terminado de hablar con Job y su atención estaba dirigida a Elifaz, a Bildad y a Zofar, los amigos de Job. Y en su enojo Dios les exigió un sacrificio costoso a los amigos de Job. Habían transgiversado a Dios ante un hombre justo y sufriente. Por eso habla ahí de 7 carneros. Eran de las ofrendas más caras, más elevadas. El holocausto que Dios le pide a los amigos de Job para que Job tuviera una ofrenda que ofrecerle a Dios y que Dios lo iba a escuchar a él. La reversión de la fortuna sigue siendo el tema en el libro de Job, incluso en el epílogo. Si bien los amigos tal vez merecían ser disciplinados por su necedad, en cambio recibirían una oferta de misericordia. Si tú le llevas los 7 carneros, si tú le llevas los 7 becerros a Job, yo lo voy a escuchar a él y voy a atender la oración por ustedes. Que habla aquí habla este tema de la reversión. Un buen recordatorio de no recibir lo que merecemos puede ser bendición. Cuando Dios dice yo lo voy a escuchar a él, yo lo voy a escuchar y el favor y la misericordia se extenderá por causa de la obediencia de ustedes presentar un sacrificio y que lo haga Job por ustedes. Entonces lo malo, la reprensión, el ajuste, aún en medio del ajuste, yo lo voy a escuchar y voy a extender misericordia a favor de ustedes si le permiten a Job que él haga el sacrificio. Ahora, versículo 9 del 42. Dice así: fueron pues Elifaz, Temita, Bildad, Suita y Zofar, Naamaita, e hicieron como Jehová les dijo, y Jehová aceptó la oración de Job, no la oración de ellos, la oración de Job, la intervención de la oración de Job a favor de ellos. Dios la aceptó. Los amigos de Job tenían que pedirle a Job ahora que Job orara por el perdón de ellos, por haber juzgado erróneamente. Si esos hombres se humillaban y Job aceptaba orar por ellos, la ira de Dios se disiparía. El arrepentimiento requiere un reconocimiento del pecado y la humildad para poder pedir perdón. Eran hombres muy ricos, eran hombres muy sabios. Entonces tenía que haber humillarse delante de Dios, delante del amigo, para que Dios los escuchara. Eso haber sido pegarle al orgullo en una persona que tiene poder. Una persona en esos tiempos que tiene poder, humillarse es algo degradante. Entonces, algo así era. Pero Dios estaba viendo si había sinceridad en el corazón realmente de estos hombres. El arrepentimiento requiere el reconocimiento del pecado. Ok, yo fallé. El arrepentimiento es, yo fallé, pero ya no lo vuelvo a hacer. Y saber pedir perdón de corazón y no que se quede el agravio. Cuando nuestras acciones perjudican a otras personas, debemos dar un paso más y reconciliarnos con ellas. Y ellos estaban en la mejor oportunidad de arreglar las cosas con su amigo Job y de arreglar las cosas con Dios para que Dios los escuchara. Ahora vamos a ver sobre la integridad que Dios habla. Dios honra la integridad de Job que hablan en los versículos 10 y 11 del mismo 42. Dice 10 y 11, y quitó Jehová
la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. Y vinieron a él todos sus hermanos y todas sus hermanas y todos los que antes le habían conocido y comieron con él el pan en su casa y se condolieron de todo aquel mal que Jehová había traído sobre él, y cada uno de ellos le dio una pieza de dinero y un anillo de oro. Eso es lo que habla versículos 10 y 11. Job pagó el juicio de sus amigos con el perdón. Los efectos de la elección de Job tuvieron una repercusión inmediata. Sus hermanos, sus hermanas, sus antiguos amigos, todos celebraron con él. Aunque no hay una mención directa de la sanidad física de Job, sería razonable suponer que su salud también fue restaurada, ya que sus amigos y sus familiares lo acompañaron en un banquete en su casa. Hay poder en el perdón. Jesús enseñó que para recibir perdón se debe de perdonar. Eso lo dice Mateo 6, 14 y 15. Perdonar a los demás es la respuesta natural al perdón que Dios nos ofrece. Efesios 4:32. Realmente en el corazón de Job sí había una sincera arrepentimiento hacia Dios, un verdadero perdón de Dios hacia él y también de él hacia sus amigos, a sus familiares. Realmente no había nada que estorbara ni perturbara el plan de Dios. Cuando realmente cedemos y perdonamos de corazón, el perdón te otorga muchas cosas, como lo hizo en la vida de Job. Los versículos 12 al 17 habla cuando ya Dios restaura todo lo que perdió Job en el capítulo 1. Dice 12 en adelante. Y bendijo Jehová el postrer estado de Job más que el primero, porque tuvo 14,000 ovejas, recordemos que eran 7, 6,000 camellos, 1,000 yuntas de bueyes y 1,000 asnas, y tuvo 7 hijos y 3 hijas. Y llamó el nombre de la primera Gemima, el de la segunda Cesia y el de la tercera Keren Apuk. Y no había mujeres tan hermosas como las hijas de Job en toda la tierra, y les dio su padre herencia entre sus hermanos. Y después de esto vivió Job 140 años y vio a sus hijos y a los hijos de sus hijos hasta la 4ª generación. Y murió Job viejo y lleno de días. Cuando habla lleno de días es con la mente completa. No le pegó el Alzheimer. Murió consciente. Entonces Dios duplicó el ganado de Job, restauró su familia, las bendiciones fueron duplicadas que Dios le dio, y muestra que Dios no solamente le estaba trayendo perdón, sino le estaba trayendo una restauración y añadido el plus de dones de gracia, porque le dio favores ante sus hermanos y ante sus hermanas. La historia de Job es una visión desafiante de la soberanía de Dios y una revelación de que la perspectiva de Dios sobre la forma en que funciona el mundo es mucho más alta que la nuestra. Llegamos al final de la historia y esperamos encontrar una respuesta a nuestras preguntas de por qué. En cambio, se nos ofrece un quién. Aprendemos quién está a cargo y que sus caminos están infinitamente más allá de nuestra comprensión. Entonces, cuando la pregunta se repite ¿por qué? Te puedo decir que no hay un arrepentimiento, no hay un perdón y no hay una restauración. Pero cuando decimos a quién se le debe todo, a Dios. Cuando decimos quién, es que ya hemos aceptado ese perdón. Cuando nos hemos reconciliado, hay un arrepentimiento y hay una restauración, y entonces viene una
que Dios vuelve a traerte a preservar lo que te había dado. Vuelve a restituir lo perdido. Cuando otorgamos el quién, el por quién pasó todo eso y a quién se lo debemos, a Dios. Entonces cambian, por una frase, cambia todo un pensamiento de vida. Cuando decimos por qué, no estamos preparados para la restauración, no estamos preparados para el perdón, no estamos preparados para el arrepentimiento, pero cuando decimos a quién se lo debemos, hay perdón, hay restauración, hay arrepentimiento y hay restitución. Entonces, esta historia de Job nos trae no solamente que Dios puede restaurar nuestros estados, nuestras circunstancias, sino que hay un perdón más allá de nuestro entendimiento. Y eso es lo que habla esa historia de Job. Y al final, yo comenzaba la enseñanza con la pregunta: Job al final se dio cuenta de que sus tribulaciones y sus angustias fueron por una plática en el cielo, en la eternidad, entre Dios y el adversario. Yo creo que al final Job nunca supo. Son cosas que jamás tú te vas a dar cuenta, ni yo como humanos, cuando hay una disputa espiritual por tu alma. Cuando allá en el cielo se hablan cosas por tu alma, jamás tú te vas a dar cuenta. Las circunstancias en las que vivas te tienen que hacer llegar a la conclusión de que existe, como lo entendió Job, existe un Dios que tiene control de todas las cosas y que si me ha puesto en una situación de dificultad y de angustia y de tribulación, es porque Él mismo me va a dar la ayuda o me va a poner la ayuda para yo salir de ella. Entonces, todo lo que se mueva a mi alrededor, todas las circunstancias que se muevan a mi alrededor, me tienen que llevar a un cambio de mentalidad donde el principal es Dios en mi vida. Entonces, a tener una relación con Él y a cambiar nuestra forma de pensar es lo que nos puede volver a restaurar y nos puede volver a llevar al propósito de Dios. ¿Qué nos dice Dios? El perdón puede liberarnos del dolor y de la confusión de que de otro modo podríamos destruirnos. Job eligió perdonar a sus amigos y aprendió a confiar en Dios cuando no se encontraban las respuestas a sus preguntas. Incluso cuando estamos confundidos o sufriendo, podemos seguir creyendo que Dios es bueno. Podemos confiar en que nos guiará y nos cuidará a nosotros, pase lo que pase. Entonces, en esta clase de hoy, pareciera que Job, ya Job se arrepintió, Job tuvo un encuentro con Dios y ya Dios le regresó todo. No es así tan fácil. Realmente esta historia de hoy, del último capítulo que habla de la restauración, no puede haber una restauración sin un perdón. No puede haber una restauración sin una relación con Dios. No podemos llegar a una restauración sin hacerlo primero. Y lo primero es tener un reconocimiento de nuestras faltas y de nuestros errores delante de Dios y reconocerlo a Él como el único que nos puede ayudar, el soberano, como lo hizo Job. Y después viene el perdón a todos los que te hayan ofendido durante el proceso y realmente pedirle a Dios de corazón una restauración. Job tuvo que tomar la difícil decisión de perdonar a quienes lo perseguían. El perdón es un proceso que requiere tiempo y esfuerzo. Cuando uno ha sido agraviado o acusado falsamente, la respuesta natural es desear la retribución, o sea, que Dios los fulmine de esta tierra, que Dios los mate, que Dios me los quite de encima. Pero no es así. Pero Dios no nos ha ordenado que mostremos el mismo perdón, que mostremos el mismo perdón que Él nos ha dado.
Dios nos dice que debemos de perdonar hasta a nuestros enemigos. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar, dice Mateo 5, 23 y 24, si tú traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda delante del altar, anda y reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Job no podía presentar una ofrenda si primero no había una reconciliación con sus amigos. Entonces, Dios no va a aceptar tu ofrenda, tu diezmo, lo que tú traigas al altar si vives enojado o vives en problemado con tu hermano. Si está el agravio ahí en tu corazón, ¿cómo puedes venir y servir a Dios en un servicio o en los cultos si tienes odio o resentimiento en tu corazón? Dice Mateo 6, 14 y 15, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre perdonará vuestras ofensas. Efesios 4, 31 y 32, que habla sobre el perdón. Quítese de vosotros toda amargura, todo enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes, ser benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros como Dios también os perdonó en Cristo Jesús. Y Colosenses 3:13 dice, soportaos unos a otros y perdonaos unos a otros, y si alguno tuviere queja contra otro, de tal manera que Cristo os perdonó, así también hacerlo vosotros. Entonces, para evaluar realmente si perdonamos, hay unas preguntas aquí. Para evaluar tu estado actual sobre el perdón. La primera pregunta, ¿ha llevado la situación a Dios en oración? Cuando tienes un problema, cuando alguien te ha ofendido, ¿has llevado el problema en oración? Ahí tú la vas a contestar, sí, no, ¿verdad? 2, ¿ha reconocido que le han hecho daño? También esa la contestas tú de manera personal. 3, ¿ha considerado cómo el dolor ha afectado tus pensamientos y tus decisiones? 4, ¿ha aceptado que no puede cambiar el pasado? 5, ¿ha decidido si perdona o no al agresor? 6, ¿ha intentado reparar la relación rota si es posible? 7, ¿ha perdonado de verdad? ¿Ha dejado las cosas atrás y ha seguido hacia adelante? Todas estas preguntas te deben de llevar a ver cómo está tu estado sobre el perdón. Si no has hecho ninguna, si todas han sido no, pues yo creo que tu estado sobre el perdón está muy falto de Dios. Y sigue el por qué. La palabra el por qué es ¿por qué sufro tanto? ¿Por qué yo? ¿Por qué yo? ¿Por qué yo? Quiere decir que estás enfrascado y sumergido en tu papel de víctima y no has reconocido que el que te puede sacar de ser una víctima y llevarte a una restauración es Dios. Cuando lo reconocemos a Él, a Dios, por lo que Él es, mi Dios, tu Salvador, tu perdonador, el que te puede ayudar. Entonces, esas preguntas que mencioné ahorita son para evaluar tu estado sobre el perdón, si realmente perdonas de corazón o no. Entonces, a veces creemos que el perdonar, que Dios se encargue, ¿no? Cada uno de nosotros tenemos que perdonar. No puedes, por tu vida no puede pasar por alto esa palabra, perdón, de que Dios te perdona y que tú perdones también. Entonces, la restauración de Job, todo el capítulo habla porque él perdonó. Primeramente,
pidió perdón a Dios por su falta de confianza, y cuando él reconoció, de oídas te había oído, más ahora te conozco, que me faltaba que mi fe en ti fuera verdadera, genuina, cuando él reconoció eso, comenzó a abrir un parteaguas para perdonar a todos con los que tuvo relación, primeramente con sus amigos y después con todos los demás. Entonces no podía venir la restauración o restitución si Dios no lo perdonaba primero a él, y si él no olvidaba el agravio. Entonces, con esto concluimos la clase del día de hoy sobre el perdón. Con esto pareciera como que, ay, la hermana lo dijo bien rápido. Pues es que se necesita acción para el perdón. No se necesita, sí, no puedo yo explicarte muchas cosas, porque es una actitud que tú tienes que tomar, una postura. Y si tú no cambias, yo no te puedo hacer cambiar. Realmente debe de haber algo dentro de tu corazón que te conmueva tus entrañas para poder cambiar y pedir perdón y perdonar y olvidar. Entonces, la bendición del perdón está al alcance de tu mano, está ahí a tu lado, pero hay gente que se amarga 40, 50 años y se muere amargada, y se muere enferma, y se muere frustrada por la falta de perdón. Mucha gente se está muriendo en una condición mala, cuando la raíz de la solución de sus problemas es perdonar. O sea, a veces se sufre no porque Dios te mandó el sufrimiento o allá en el cielo se habló sobre ti, sino porque tú estás cerrado a no perdonar y a no pedir perdón. Primeramente a Dios y luego no perdonar a los demás. Entonces, comienza hoy a hacerte una evaluación y a sacar todas esas raíces de amargura, porque cuando hay amargura en el corazón es que hay cosas que no están concluidas y perdonadas en ti. O sea, una persona que tiene amargura es una persona que tiene problemas interiores y que solamente la misma persona con un reconocimiento y una búsqueda de Dios puede salir de eso. Ahí no hay un doctor, ahí no hay un psicólogo, ahí no hay un psiquiatra, ahí no hay nadie que te ayude cuando la amargura está dentro de tu corazón. Ahí lo único que se necesita es un verdadero perdón, primeramente con Dios y luego después con los demás. Así vino la restauración y la restitución de Job. Cuando Job le pide perdón a Dios por su falta de confianza hacia él, por haber dudado, por haber estado haciendo preguntas que no tenía por qué preguntar, cuando realmente él le pide perdón a Dios, en ese encuentro que tiene con él, Dios le abre su entendimiento mayor y comienza a reconciliarse con Dios y a sanar toda la amargura que le provocó la tribulación y la angustia. Y lo hizo primeramente perdonando a sus amigos. Así que en esta mañana, ¿a quién necesitas perdonar? A lo mejor te necesitas perdonar primeramente a ti mismo, porque a veces el apóstol Pablo le decía a Timoteo, ten cuidado de ti mismo. O sea, tú eres el mayor problema que tienes cuando la persona no tiene a Dios en su corazón en primer lugar, se convierte en un problema para sí mismo. Entonces, comienza perdonándote a ti mismo la falta de tiempo, la negligencia, la falta de acción tuya, y después hacia los demás. Así que en esa mañana pues vamos a orar pidiendo a Dios perdón. Señor, en esta mañana yo te pido por la audiencia, por cada uno de los hermanos que nos están escuchando, que realmente si tú has puesto el tema del perdón para concluir el tema de Job en esta mañana,
realmente podamos tener un entendimiento mayor de lo que es el perdón. Y no solamente recordar el agravio, recordar el problema, sino recordar que en ti hay restauración, que aunque haya sido difícil el proceso, tú siempre pones el tiempo, Señor, para restaurar, para sanar las heridas. Saca, desarraiga de raíz toda amargura que haya en nuestro corazón y realmente podamos tener ese perdón y ese descanso en ti. Ven a quitar todo lo que estorba, Señor, toda raíz de amargura que provocó el problema o que nosotros mismos provocamos. Te pedimos en esta mañana perdón. Nos arrepentimos y reconocemos que nuestra falta de fe y de confianza en ti es la que nos ha tenido en esa amargura. Perdónanos, Señor. Aceptamos tu ayuda, aceptamos tu amor, tu misericordia, ese regalo precioso que nos diste de la salvación, en el cual hay restauración continuamente. En esta mañana lo aceptamos y te pedimos, Señor, que vengas a sanar todo lo que hay en la área de los sentimientos y del alma que puedan estar dañados, para poder nosotros más adelante perdonar con un corazón sincero y olvidar los agravios. Que antes de presentar nuestra ofrenda ante el altar podamos reconciliarnos con todos aquellos que tenemos cosas pendientes. Ayúdanos en esta mañana a poder primeramente reconciliarnos contigo, para poder reconciliarnos con todos los demás. Que en esta mañana sea una mañana de restauración, y no solamente de restauración, sino que lo que tú has pensado en la eternidad de nosotros, que se restituyan todos esos planes y esos propósitos para cada uno de nosotros. Te damos gracias por esta palabra, Señor, y pues a usted sea la honra y la gloria por siempre, en el nombre de Jesús. Amén. Espero que usted haya hecho esta oración sobre el perdón, y pues este es el día que hizo el Señor. No se quede en casa, vaya y busque el rostro de Dios. Él lo está esperando, Él siempre lo ha estado esperando. Tan solamente que usted haga una decisión. Dios no puede forzar las cosas. Usted debe de nacerle, querer volverse a Él, volverse a reconciliar. Así que en este día yo le invito a que vaya a una iglesia, que busque de Dios y que pues siga pidiendo no solamente por usted, por su familia, sino por todos aquellos que están en una situación así. El mundo, hay mucha gente que está amargada, y es por falta de perdón y por falta de un Salvador. Así que usted no se quede callado, presente el plan de salvación, aún a su misma familia, a sus seres queridos. Dígale: Dios quiere reconciliarte, Dios quiere perdonarte, Dios quiere sanar tus heridas. Y usted preséntelo y muéstrele ese amor que Dios ha derramado sobre su vida, a sus seres queridos y a sus amigos. Así que en esta tarde lo invitamos a nuestro servicio a las 5 de la tarde. Tenemos nuestra reunión general. Véngase, si usted vive aquí en el área de Río Bravo, véngase aquí a la iglesia Templo Remanente Fiel. Están todos cordialmente invitados. Y si no, pues asista a su iglesia ahí donde usted esté. Le invitamos a que este día no deje de buscar el rostro de Dios. Gracias por habernos acompañado con esta clase de hoy. Terminamos la unidad sobre la historia sobre el libro de Job, y entraremos el próximo domingo a una nueva unidad sobre las epístolas de los tesalonicenses, y vamos a cambiar de giro. Desde el Antiguo Testamento nos vamos a ir al Nuevo Testamento para hablar de las epístolas paulinas. Así que gracias por habernos acompañado. Dios les bendiga. Estás escuchando la mejor música cristiana a través de Jesucristo, rompiendolímites.com. Tu radio internet.